La ética pastoral. El pastor y su familia, expuesto por el pastor Roberto Sánchez en la Cumbre Teológica Misionera 2024. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a tratar con el tema de la ética pastoral, el pastor y su familia. Y para ello voy a suplicar que abran sus Biblias a una porción de la Escritura que para mí ha sido definitiva. Es una porción que de alguna manera me ha definido. Y entonces vamos a tratar la manera de crecer en una porción de la Escritura. Y este es un salmo. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 128. Pero históricamente este salmo es considerado como un salmo gradual. Y el salmo previo, que es el Salmo 127, es también caracterizado como un salmo gradual. Y entonces vamos a tratar la manera de observar esas dos porciones bíblicas, pero mi intención es nuevamente entender el capítulo 128. Muy bien, ya está trabajando, muy bien. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 128 del libro de los Salmos, y lo que andamos buscando es el aspecto ético dentro de la familia pastoral. Creo yo que este salmo definitivamente nos define como hombres de Dios que estamos interesados en la iglesia de Dios. La Biblia básicamente es nuestro libro de instrucción. No tenemos para nosotros ninguno, el pueblo de Dios, no hay ninguna otra fuente de entendimiento, de autoridad, sino las Escrituras. Si en las Escrituras encontramos las categorías y encontramos la sabiduría, no tenemos otro lugar donde acudir más que la palabra de nuestro Dios. Y cuando entramos a las páginas de la Escritura, encontramos por lo menos 4 instituciones que Dios ha establecido constantemente. Usted comienza desde Génesis hasta Apocalipsis y de una de otra manera usted ve esas 4 instituciones. Número 1, nosotros encontramos la institución que tiene que ver con la familia. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, en una manera concreta trata acerca de la institución, una institución que Dios ha establecido en la sociedad, y esa institución se llama la familia. Y esa familia tiene una estructura, y es una estructura muy pero muy definida, hermanos, no descrita, no definida por el mundo, por la sociedad. No es un asunto, digamos, Dios nos da esa institución para la civilización, para las gentes, los pueblos, pero los pueblos no definen esa institución. Dios nos ha dado esa institución y Él define esa institución. Encontramos también en las Escrituras el concepto también de la iglesia. La iglesia se ve en las páginas de la Escritura. Y nuevamente, cuando pensamos nosotros cómo hacer iglesia, gracias a Dios que Dios no nos permite que salgamos fuera de la Escritura. En el momento que usted sale fuera de la Escritura para definir la iglesia, entonces nos metemos en problemas serios. Porque comenzamos a hacer iglesia no en una manera bíblica, sino en una manera extra bíblica. Y eso nos va a llevar a una serie de complicaciones. Y no queremos nosotros hacer iglesia a nuestra manera. Cuando Pablo, por ejemplo, le escribe a Timoteo: estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. O sea que en la Escritura encontramos instrucción de cómo hacer la iglesia del Señor. Si queremos nosotros hacer iglesia a la manera de Dios, es un asunto no de invención, sino de descubrir en las páginas de la Escritura lo que Dios tiene que decir en cuanto a la iglesia. Otra institución importante que vemos en la iglesia, en las Escrituras, es el Estado. El Estado no es un invento de la civilización, no es un invento de los hombres, el más secular, el más inteligente, el más capaz. Dios nos ha dado esa institución y la Escritura nos enseña. El libro de Romanos, por ejemplo, capítulo 13, nos habla acerca de la importancia que nosotros tenemos para relacionarnos apropiadamente
apropiadamente con el Estado. O sea, para nosotros, aunque se nos hace difícil, por ejemplo, yo no sé cómo manejan acá ustedes el asunto, por ejemplo, los impuestos. Allá, por ejemplo, en California, en los Estados Unidos, hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. Y nadie se salva de los impuestos. Nadie, absolutamente nadie se salva de los impuestos. Y entonces, en momentos cuando usted tiene que hacer, digamos, una contribución de impuestos de $20,000, de $200,000, ¿quién quiere hacer esas contribuciones? Al gobierno. Nadie quiere hacerlo. Pero ¿por qué nosotros lo hacemos? Especialmente como creyentes. Porque la Escritura nos enseña, nos guste o no nos guste. Ahora, hermanos, yo no estoy, digamos, promoviendo acá el asunto del Estado, no se trata de eso, pero tenemos una responsabilidad con el Estado. Y tenemos una responsabilidad con el Estado porque lo leemos en las Escrituras. Otro aspecto, por ejemplo, otra institución que nosotros vemos en las Escrituras es el concepto, por ejemplo, del trabajo. El trabajo es otra institución que Dios ha establecido para nuestro provecho. Entonces tenemos la familia, tenemos nosotros la iglesia, tenemos el Estado, tenemos, hermanos, el concepto del trabajo y el principio de sumisión, por ejemplo, de autoridad. Ese concepto de sumisión, autoridad, no significa que unos son inferiores y los otros son superiores, pues en cierto aspecto todos somos iguales. Hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Todos, por ejemplo, somos pecadores. Todos tenemos necesidad de la salvación. No importa que estemos en una posición de autoridad o estemos bajo autoridad. O sea, el estar sobre o bajo autoridad no significa que somos mejores o somos superiores en lo absoluto. Independientemente a nuestra igualdad, Dios nos ha dado papeles, roles que debemos nosotros de jugar en nuestra sociedad, no porque somos mejores, sino porque en la economía de Dios Él ha establecido un orden. Y el día de hoy, hermanos, vamos a concentrar nuestra atención en la institución de la familia, especialmente la familia pastoral. Y entonces observamos nosotros, por ejemplo, desde el principio, el libro de Génesis, por ejemplo, nos habla en el versículo 27 que creó Dios al hombre, a la imagen de Dios lo creó. Dice que lo hizo varón y varona, hembra. Dice que los creó, dice que los bendijo y dijo: fructificad y multiplicaos. Hermanos, desde ese momento comenzamos nosotros a observar un concepto que se llama familia. Esta es familia, no solamente un varón, una varona, no solamente el hombre, la mujer. Básicamente encontramos nosotros el mandato de Dios. Dice que Dios le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, dice, sojuzgadla, señorear, dice sobre los peces del mar, las aves de los cielos, toda bestia. Aquí hay una asignatura para el hombre directamente. En el capítulo 2 del libro de Génesis nosotros leemos que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, esto no es solamente real para Adán, es real para cada hombre. Para cada ser humano esta es una realidad, a no ser que Dios intervenga en una manera especial, que Él lo hace. Este es 1 Corintios capítulo 7. Dios puede perfectamente bien satisfacer esa soledad del hombre en una manera, intervenir en una manera especial. La Biblia nos habla acerca, por ejemplo, del don de castidad. Y el don de castidad tiene que ver con la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para quedarse solteros, gozarse en ello y maximizar el reino. Dios puede hacerlo. Pero la norma, ¿cuál es? La norma es: no es bueno que el hombre esté solo.
Y dice la Escritura, le haré ayuda idónea para él. Y nosotros leemos, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice que Jehová Dios formó, pues, dice, de la tierra, del polvo, dice la Escritura. Dice que Él formó toda bestia del campo, toda ave de los cielos. Dice que la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y dice todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, dice que este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea que la soledad de Adán no la podía satisfacer un animal del campo, por más lindo, la changuita más linda, simplemente no era para Adán. Dice que no se encontró, no se halló ayuda idónea para Adán. Entonces, por la realidad que leemos en el texto, dice el versículo 21, que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, dice que tomó, dice, de su costilla, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios formó del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, dice, dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y dice que no se avergonzaban. Hermano, el capítulo 1 ya nos dice, el capítulo 1 dice que Dios formó al hombre, dice que los hizo varón y hembra, multiplicaos. ¿Y cómo Dios lo hace? A través de la institución del matrimonio, que más adelante encontramos nosotros no solamente la unión en santo matrimonio. Cuando nosotros leemos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Hermanos, Adán no tenía padre y madre. Pero este es un prototipo de lo que realmente es el matrimonio. Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros dejamos esa unidad en la cual nosotros hemos crecido, hemos madurado, y entonces nos unimos a nuestra esposa. Y dice la Escritura que esto es una imagen de Dios. Esta es por iniciativa divina. Lo que podemos nosotros deducir de lo que acabamos de leer en la Escritura es que para que el hombre pueda multiplicarse y tener prole, tener una familia, debe primero haber un santo matrimonio. Y dentro del matrimonio debe de haber relaciones sexuales para la procreación. Y en esto no hay un silencio. Por eso en las Escrituras encontramos, por ejemplo, en el libro de Hebreos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra lecho es la palabra coito, que tiene que ver con coitar. El verbo coitar tiene que ver con intimidad sexual. Honroso sea en todos, no solamente el matrimonio, santo matrimonio, una idea de Dios, pero también el lecho, el acto sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La implicación es que si Dios va a juzgar a los adúlteros y fornicarios, ¿qué va a hacer Dios con aquel que honra el matrimonio y el lecho sin mancilla? Hermanos, la implicación es que allí hay bendición. Hermano, hay un pañuelo allí, hermanito, por favor me lo pasás por ahí en mi bolsita. Y entonces la implicación es esa.
Ahora, encontramos nosotros, si usted se da cuenta, encontramos en el texto bíblico, nosotros encontramos en el libro de Génesis, por ejemplo, una tragedia. El pecado entra al mundo y las consecuencias son funestas. Son funestas para ese concepto, esa institución que se llama el hogar, la familia, el matrimonio. El pecado entra y dice la Escritura que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Usted se da cuenta que estas son las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado para Adán? Pondré enemistad entre ti y tu mujer. O sea, si usted se da cuenta, hermanos, honroso es en todos el matrimonio y el hecho, sin mancilla, el acto, la intimidad dentro del hogar, es honroso delante de Dios. Y usted observa que entra el pecado, y el pecado básicamente trae una consecuencia, especialmente en la relación matrimonial. El pecado trae una consecuencia: enemistad entre ti y la mujer. Y esto tiene que ver con una batalla campal constante. Pero usted se da cuenta que a pesar del pecado, a pesar que el pecado alteró la relación entre Adán y Eva, el texto bíblico continúa estableciendo que la procreación en una pareja es parte del plan divino de Dios. Eso está establecido, al punto que nosotros leemos el siguiente capítulo, el capítulo 4 del libro de Génesis, y la Escritura nos enseña que conoció Adán a su mujer, Eva, la conoció sexualmente a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y luego después a Abel. Y usted se recuerda la tragedia entre ellos dos. En los siguientes pasajes se describe la perversidad del pecado cuando Caín mata a Abel, y el pecado básicamente se multiplica, y las Escrituras nos enseñan que conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y le llamó por nombre Set, porque Dios dijo de ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y entonces dice que a Set también le nació un hijo, le llamó Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Usted continúa el relato y el capítulo 5 introduce la genealogía de Adán hasta Noé, y más adelante aparece el nombre de Abraham. Y en la narrativa, en la línea de Abraham, viene Isaac y Jacobo y sus descendientes, y es a través de esa línea genealógica que nosotros encontramos que Jesús nace para cumplir la promesa del capítulo 3: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. En el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, se habla de la bendición salvífica, no solamente para los individuos, pero también para la familia. Para la familia, el concepto familia. Entonces tenemos en la Biblia tal cosa, en esa línea genealógica, en la persona de Jesús. En Jesús tenemos nosotros esa bendición. Podemos nosotros corroborar en las Escrituras tal cosa como una persona, una familia en ese linaje, en esa bendición. No somos seculares, no somos incrédulos. Somos hijos de la promesa. Somos hijos de Dios. Por ejemplo, nosotros encontramos en la Escritura, por ejemplo, en Primera de Corintios, el capítulo 16, el versículo 15 al 16, se describe, por ejemplo, la familia de Estefanas. Y entonces la Biblia nos enseña, nos dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas, dice, es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, hay tal concepto como una familia que se ha dedicado al servicio de los santos. El deseo de nuestros corazones
es precisamente recibir esa bendición del Señor. Nuestra oración continúa siendo, si usted observa, el énfasis en las Escrituras es crecer a los hijos en el temor de nuestro Dios, en la disciplina, amonestación del Señor. Deuteronomios, por ejemplo, nos enseña y nos dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán por frontales en tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas de tu casa. O sea que aquí encontramos ese concepto no solamente del hombre que es bendecido por el Señor, pero de alguna manera está radiando esa bendición y está continuando esa bendición a sus siguientes generaciones. La familia, por definición, es la unidad más básica en la sociedad. Los padres son la autoridad inmediata para los hijos. Los padres son los educadores, son los proveedores, son los evangelistas, son los protectores de ese fruto que Dios ha dado. Cualquier autoridad fuera de los padres es una autoridad de extensión de la autoridad primaria de los padres. ¿Qué hacen los padres en relación a los hijos? Lo más grande que los padres pueden hacer con sus hijos no es compartir sus valores, por más importante que sean los valores. Sus hijos necesitan una relación con el Señor de los valores, no con los valores solamente, sino el Señor de los valores. Ellos necesitan estar conectados con ese linaje escogido, ese linaje. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nuestros hijos necesitan tener padres evangelistas que constantemente están apuntando a la persona de Jesús. No solamente estamos promoviendo valores cristianos, estamos promoviendo al Señor de los valores, al que tiene todo el control. Y entonces la pregunta es: ¿cómo nosotros hacemos esto? ¿Cómo tenemos nosotros ese éxito espiritual dentro de nuestros contextos familiares? Y yo creo, hermanos, que el pasaje que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver, nos da esa respuesta. Este pasaje nos da la pauta. El capítulo 128 nos enseña básicamente la clave. Este salmo creo que nos provee la clave para tener en nuestro hogar esa conexión con nuestro Dios. Ahora, hermanos, la condición de la familia hoy en día está en una decadencia increíble. Hay una decadencia enorme. Yo no sé las estadísticas acá, por ejemplo, en Ecuador, pero por ejemplo en California son espeluznantes. Las estadísticas, por ejemplo, de la condición de la familia básicamente es deplorable. Por ejemplo, muchos al evaluar la condición de la familia consideran que la familia está en extinción, está por desaparecer. Y dentro de una generación, dicen algunos críticos, que la familia no existirá de la manera como la conocemos hoy en día, especialmente cuando se consideran las siguientes estadísticas. Por ejemplo, yo no sé acá, por ejemplo, cómo está, por ejemplo, el asunto de los géneros, por ejemplo. Pero en California, por ejemplo, con nuestro gobernador Newsom, Gavin Newsom, está acelerando todo ese proceso increíblemente. Algunos creen que en generaciones no vamos a encontrar ese concepto de familia de la manera en cómo tradicionalmente, históricamente nosotros hemos conocido la familia. Hoy en día se está empujando esa agenda del género increíblemente, terriblemente. Por ejemplo, una de mis hijas está involucrada en asuntos, por ejemplo, que tienen que ver con
con asuntos sociales, y ella está en medio de asuntos de corte y tanta situación, y es espeluznante, es terrible ver lo que está ocurriendo. Pero por ejemplo, usted se da cuenta, por ejemplo, en términos de divorcio en los Estados Unidos, el incremento de 1960 a 1975 ha habido un incremento de divorcios de 700%, 700%. El divorcio es básicamente una norma, ha venido a ser una norma. Durante la década, por ejemplo, los 70 se dobló, en los 80 se presentó y se mantuvo en 50%. En otras palabras, la mitad de cada pareja que se forma termina básicamente hoy en día en divorcio. En divorcio. Más de 70% de los divorciados se vuelven a casar dentro de los siguientes 3 años y terminan divorciándose, y el 65% termina otra vez en divorcio. Se incrementa el número de divorcios, especialmente sale de un divorcio, no aprende a cómo tratar con el problema del divorcio y se mete, y entonces lo que está haciendo es repitiendo el ciclo. Los que se vuelven a casar terminan, y la probabilidad de terminar en divorcio, dicen las estadísticas, 75%. Más de 1 millón de niños al año están envueltos en esos casos de divorcios. Más de 13 millones de niños menores de 18 años tienen un padre, y en otras ocasiones no hay absolutamente ningún padre. Dentro de los primeros 3 años después del divorcio, la mitad de los padres nunca vuelven a ver a sus hijos. El 75% de los niños en el sistema, por ejemplo, escolar en el condado de Los Ángeles, donde yo pertenezco, donde yo vivo, está creciendo en hogares de padres solteros, lo que se llama the single family home. Está creciendo o con un padre solamente, o está creciendo sin padres. Compartía, por ejemplo, con un hermano el día de ayer. El domingo pasado, por ejemplo, estaba con un hermano que ellos hacen foster home. El ministerio de ellos es ministrar a estos niños que están sin padres. Y entonces un hermano en la iglesia con su esposa básicamente le abrieron las puertas a esta criaturita de 6 meses. El niño ha crecido, y entonces están en todo el proceso legal, todo un proceso legal para adoptar a este niño. Y entonces el padre tenía que firmar un documento, y entonces hace unas semanas atrás se lograron comunicar con el padre, drogadicto, la mamá en las calles completamente, en una vida terrible de prostitución, y finalmente lograron contactarse con el padre, y el padre le dijo: yo te firmo los documentos porque yo jamás voy a poder educar a mi hijo. Y entonces fueron, le dice: trae a Patrick, se llama el niño, tráelo. Lo trajo, y entonces le firmó el documento y le dijo: quiero ver a mi hijo. Y entonces abrieron la puerta del vehículo, y entonces cuando abrieron la puerta del vehículo, ya el niño entendió toda su miseria, y entonces le pidió al hermano que lo ha amparado, le dijo: cierra esa puerta, no quiero ver a este hombre. Este pobre jovencito, chiquitito, niño, va a tener que encarar esa realidad. Esa no es bendición, esa es una miseria. Y yo quisiera decir que esto solamente ocurre en las familias paganas, allá afuera, allá en el mundo. Esto está ocurriendo en nuestro rincón, esto está ocurriendo en nuestros círculos. Nuestra generación ha sido llamada la epidemia del divorcio. No solamente en las familias de afuera, pero en las familias también de adentro, las familias cristianas. Y no hay duda que la familia está atravesando por un desierto de maldición y está dejando a muchos desolados y desamparados. Ese es el resultado de la maldición. Lo que usted y yo debemos de desear es la bendición que viene solamente de nuestro Dios. El problema es que el apogeo de lo que vemos nosotros a nuestro alrededor,
La atracción, por ejemplo, del mundo con sus presiones sexuales, drogas, el concepto, por ejemplo, famoso, yo no sé si se maneja acá la idea del sueño americano, por ejemplo, ha confundido a muchos en maneras increíbles. Estos abrazan ese sueño americano y aún familias cristianas están siendo sofocadas por ese deseo que simplemente es una ilusión. En lugar de ver la bendición, estamos viendo maldición. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando a la norma de maldición del mundo y pensamos que esta es nuestra norma y el destino que nosotros debemos de seguir. Nuestra perspectiva no puede ser pesimista. Esta es una pintura pesimista, pero no puede ser eso, ni tampoco puede ser optimista. Nuestra perspectiva debe de ser bíblica. Debemos de regresar a las páginas de la Escritura, porque la Biblia nos provee las promesas realísticas de parte de Dios para nosotros hacer la familia. Y hermanos, este mensaje tiene que ver con este salmo, donde yo encuentro esa clave. Encuentro la clave para entender esa bendición que viene solamente de parte de Dios. Dije hace unos momentos que el Salmo 128 y el Salmo 127 históricamente han estado juntos. A través de la historia se han separado en 2 capítulos, pero cuando usted ve los 2 capítulos conjuntamente es una misma temática. Y si usted tiene su Biblia, yo quiero leer esa porción de la Escritura. Dice de la siguiente manera, voy a comenzar con el Salmo 127 que dice de la siguiente manera. Voy a concentrar mi atención en el Salmo 128, pero dice el pasaje así. Este es un cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El versículo 1 del capítulo 128 dice, cántico gradual. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Que el Señor bendiga la palabra leída. Si usted observa, la temática de los 2 capítulos tiene que ver con la familia, tiene que ver con el hogar, tiene que ver con un hombre, tiene que ver con una mujer, tiene que ver con los hijos. El Salmo 127 introduce 4 factores fundamentales: el factor Dios, el factor herencia, el factor varón y el factor abundancia. Hay un factor Dios que es el que edifica la casa. El factor herencia, Dios proveyendo hijos. El factor varón, el hombre que da dirección a los hijos. Número 4, el factor abundancia, entre más mejor. Esa es la implicación del pasaje. Si usted observa el Salmo 128, básicamente encontramos 2 elementos importantes que me gustaría que usted de alguna manera absorbiera. Este pasaje nos presenta 2 aspectos de un hombre que es bendecido de Dios. Por un lado encontramos requisitos, pero por el otro lado encontramos resultados.
Así que el Salmo 128 está lleno, no solamente por un lado requisitos, pero por el otro lado resultados. O sea, encontramos nosotros la manera en cómo Dios concibe al hombre de Dios, donde radica la bendición y el resultado que trae solamente Dios a ese hombre de Dios. Si usted observa, por ejemplo, en los requisitos de un hombre que es bendecido por Dios, encontramos una triada. Hay una triada. Ahora, yo voy a manejar esa triada y voy a manejar esa triada en un concepto único, pero quiero que usted vea esos tres elementos. Por un lado, encontramos al hombre que teme a Jehová. Número 2, el que anda en sus caminos. Y número 3, el que trabaja con sus manos. Hermano, ahí hay una triada importante. El que teme a Jehová, el que anda en sus caminos y el que trabaja con sus manos. Si usted se da cuenta, el hombre que teme a Jehová anda de cierta manera. Y no solamente anda, pero hay una palabra que tiene que ver con el trabajo de sus manos. No es un hombre que se sienta a rascarse su barriga y dice, Dios va a bendecir, yo creo en la soberanía de Dios y entonces Dios lo va a hacer. No, el temor de Jehová nos enseña a caminar como es digno delante del Señor. Pero no solamente eso, nos agiliza nuestras manos. Dice el versículo, el que trabaja con sus manos. Ahora, observe el versículo, por ejemplo, está saturado de resultados, y los resultados de un hombre bendecido por Dios tiene que ver con su mujer, con sus hijos, con sus nietos y con su pueblo. Y antes de entrar, hermanos, a los detalles, a los específicos, me gustaría que usted observara en el Salmo 128. El Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Cuando comiere el trabajo de tus manos, ¿qué es lo que serás? Bienaventurado. Bienaventurado, bienaventurado. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será. ¿Qué cosa? Bendecido. El versículo 5 dice, bendígate Jehová desde Sión. Ahora, hermanos, si usted no ha circulado la palabra bendición, hágalo hoy en su Biblia. Hágalo. Bendígate Jehová desde Sión. Así será el hombre. Bendecido será el hombre que teme a Jehová. Ahora, hermanos, aquí lo que estamos buscando es la bendición que viene solamente de parte de Dios. El hombre que es bendecido por Dios. ¿Quién es ese hombre? Preséntenmelo. Yo quiero ser ese hombre bendecido por Dios. Si usted se da cuenta, el pasaje comienza diciendo, bienaventurado, bienaventurado el varón que teme a Jehová. Y usted se da cuenta que en el versículo 4 se repite nuevamente, he aquí que así será bendecido el hombre que ¿qué? Que teme a Jehová. Énfasis, el hombre que teme a Jehová. Ahora, el hombre que teme a Jehová, si usted se da cuenta, en los requisitos dice, el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos, el que trabaja. Esa es la triada, pero es una triada que está basada en una realidad. Y la realidad es que estamos tratando con el hombre que teme a Jehová. O sea que la progresión es preciosa. Encontramos el que teme a Jehová, que creo yo que es devoción. Número 2, el que anda, que es integridad. Y número 3, el que trabaja. Hay esfuerzo, hay esfuerzo. O sea que en este movimiento, en esta progresión, encontramos un hombre nuevamente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Dónde comienza la clave? El temor de Jehová. ¿Dónde comienza la clave? El hombre que teme a Jehová. Y el hombre que teme a Jehová, dice la Escritura, este hombre anda de una manera. Y este hombre dice que trabaja con sus manos. Este hombre trabaja con sus manos. Y hermano, esa triada
habla de esa progresión que todos nosotros debemos de abrazar. Y la base de esa triada es el temor de Jehová. Y hermanos, yo quiero hablarles el día de hoy, en este momento, quiero hablarles acerca de ese concepto del temor de Jehová, no solamente en el Antiguo Testamento, primariamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. La palabra, por ejemplo, hay dos palabras básicas, la palabra Yahvé y la palabra Pa'ad. Y la primera se traduce como reverencia, la segunda se traduce como pavor, como miedo. En este pasaje bíblico especialmente, el hombre que teme a Jehová, la palabra que se utiliza es la palabra Yahvé. Y la palabra Yahvé usualmente es ese respeto que nosotros tenemos por Dios. No es usualmente ese concepto paralizador, debilitador, destructivo, un temor enfermizo. No. ¿Por qué decimos eso? Decimos eso por la progresión. ¿Qué es lo que hace el temor de Jehová en la vida de un hombre? Lo habilita, anda, camina. Sus manos son agilizadas, no es paralizado. Sin embargo, si usted se da cuenta que la palabra, el temor Yahvé, nos guía a esa libertad, al amor, a la adoración a nuestro Dios, y no solamente la adoración a nuestro Dios, pero nos relaciona especialmente con nuestra mujer y con nuestros hijos y nuestros nietos y nuestro pueblo que está alrededor. La bendición va a estar ahí, en ellos. La clave no son ellos, la clave no es la esposa, la clave no son los hijos, la clave es el hombre que teme a Jehová. Ahora, existe, hermanos, un temor natural, como por ejemplo el temor al peligro. Por ejemplo, en Génesis capítulo 32 nosotros leemos de Jacob que tuvo miedo de su hermano Esaú por temor de ser muerto por él, y dice que huyó. Y ese es un temor natural que Dios ha puesto en todo ser humano. Y es bueno ese temor, pero no estamos hablando de ese temor. No estamos hablando de un temor servil, ni siquiera de un temor de los hombres, sino estamos hablando de un temor santo, el temor a Dios. El temor de Dios es el respeto reverente, saludable por Dios, que me lleva a someterme a Él, a obedecerle a Él, a amarlo a Él, a adorarlo a Él. Este es un temor reverencial que nos regresa a Dios, que nos guía a una entrega fresca, continua delante de Dios. No nos paraliza, nos habilita. El temor de Dios es esa conciencia de saber que Dios está allí presente y que Él no solamente está presente ahí, pero Él es el que bendice. La bendición no viene del trabajo, la bendición no viene de la educación no viene porque tienes los medios, la educación viene solamente de Dios. Tú puedes darle herencia a tus hijos y le dejas el negocio y le dejas tu reputación. Y tu hijo puede desperdiciar todo eso en 2 años. Echarlo a perder en 2 años completamente. Tu hijo no necesita la herencia. Ahora, si se deja la herencia, gloria a Dios. Mi suegra acaba de morir, por ejemplo, en diciembre. Tenemos que ir a Italia a tratar asunto de herencia. Mi esposa ha sido enriquecida. No tenemos ningún problema con eso. No hay absolutamente ningún problema. Pero ahí no viene la bendición. La bendición no está conectada con una herencia monetaria. La herencia viene como consecuencia del temor a Jehová. Ese temor es un temor divino, no es un temor humano. Solo Dios tiene la capacidad de poner en el hombre esa reverencia para obedecer a Dios conforme a sus mandamientos y apartarse del mal. Esta es la base del libro de Proverbios. El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? Es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian, dice, la enseñanza, la instrucción la desprecian. Pero ¿qué hace el sabio? Quiere someterse a los mandamientos de Dios porque tiene una relación en base al temor de Jehová. El temor de Dios nos habilita a la santidad. Dice que debemos de perfeccionar la santidad en el temor de Dios.
Segunda de Corintios, el capítulo 7, versículo 1. Debemos nosotros de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Hemos sido llamados a ser santos porque tenemos conciencia de Dios. Nuestro Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, el libro de Proverbios es increíble, instrumental. El libro de Proverbios, usted se da cuenta, comienza con el concepto del temor a Jehová y termina con el concepto del temor a Jehová. En el capítulo 1, ¿quién es el protagonista principal? ¿A quién es dirigido el libro de Proverbios? Al hijo. Un padre hablando al hijo. Los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios. Oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el libro de Proverbios termina ¿dónde? Termina en el temor de Jehová, pero no describiendo al hijo, sino a la mujer prudente, la mujer virtuosa, la mujer virtuosa. Dice que vana es la gracia. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. O sea, en el libro de Dios, ¿quién es alabada? Es la mujer que teme a Jehová. Porque el concepto del temor de Jehová es increíblemente presente en la sabiduría de Dios. La vida con Dios en la Biblia se describe utilizando una serie de frases, palabras, descripciones, metáforas. Una serie se describe de muchas maneras. El temor de Jehová es una de estas frases que destaca una dimensión liberadora, una convicción que nos da la seguridad que Dios es el que va a traer a su tiempo la bendición. Y dice que la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios es estable. Y entonces la Biblia habla constantemente de este concepto del temor a Jehová. Temor por hacer el mal, por ejemplo, constantemente en las Escrituras. La palabra de Dios, por ejemplo, nos habla acerca que el temor de Jehová, dice por ejemplo un escritor, Brueggemann, dice, un experto en el Antiguo Testamento, dice él que tiene que ver con el matiz, no de terror, sino de admiración delante de Dios. Es, dice él, tomar a Dios con la máxima seriedad, con la premisa y la perspectiva de la cual la vida comienza con Dios. La vida comienza con Dios. Comenzamos, el principio básico, ¿cuál es? El principio de la sabiduría es el temor. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos donde el Salmo 127 nos enseña. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan las que la edifican. Nos vamos a quedar en el aire. Y entonces vemos que la expresión temor a Jehová tiene que ver con respeto, y tiene que ver con admiración, y tiene que ver con adoración. Proverbios 1:7 nuevamente dice que el principio, la palabra principio, Reshit, es la palabra que básicamente nos ofrece, nos habla de una presuposición, un preentendimiento. O sea, el primer pensamiento es Dios. Voy a hacer familia. El primer pensamiento, mi preposición, mi preentendimiento es uno. Dios es. Él ha hablado para que yo le obedezca, que yo le adore. El libro de Proverbios, usted se da cuenta, no trata de probar la existencia de Dios, sino más bien presenta la existencia de Dios como la presuposición que es necesaria para la existencia del que busca la bendición de Dios. Esto es como el fundamento de una casa. Sin el fundamento de una casa, nada calza. La sabiduría no comienza con la forma, las paredes, los cuadros, las ventanas. Comienza con el fundamento, el temor de Jehová, conciencia de Él, conciencia reverencial,
Este es un modo de hacer la vida. Es un modo de hacer la vida caracterizado por el inicio. Dios es. Dios ha hablado y Él me va a pedir cuenta de lo que Él ha hablado. En otras palabras, la sabiduría nos enseña a comprender que hay un Dios. Él ha comunicado su voluntad y Él nos pedirá cuenta. El elemento terror está allí en esa fórmula, en el sentido que vamos a tener que dar cuenta, pero también el elemento admiración nos lleva a acercarnos a Él y cerrar ese círculo divino de adoración delante de Dios. Conforme a la evidencia bíblica, el temor de Jehová es no solamente conciencia de Dios, pero usted se da cuenta que nos lleva a una praxis, y es una praxis ética. Hacer la vida a la manera de Dios. Es obedecer en todo aspecto de la vida. Es aprender a ver la vida del punto de vista de Dios y ajustarme. Decirle al Señor, si este Señor es tu punto de vista, entonces yo quiero ajustarme a esa realidad. Yo quiero ajustarme a esa realidad. Dice, por ejemplo, Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 7, le dice a los maridos, maridos, vivid también vosotros sabiamente con vuestras mujeres, dándole honor a vuestras mujeres como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida. ¿Sabe lo que nos enseña la cultura? La cultura nos enseña a pisotear a la mujer. La cultura nos enseña a aprovecharnos de la mujer. La Escritura nos enseña a vivir con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como vaso más frágil. Aquí la pregunta es cómo nosotros hacemos la vida, cómo hacemos el matrimonio, cómo hacemos nosotros el hogar, cómo lo hacemos a la manera del mundo, a la manera de la cultura, la manera de nuestros antepasados, o nosotros hemos llegado a una realidad y estamos haciendo la vida, y estamos haciendo la vida a la manera de Dios. Tenemos conciencia de Él, vamos a tener que darle cuenta, vamos a tener que rendir cuenta. Y entonces, ¿sabiduría qué es? Es el temor de Jehová. Él está ahí, Él ha hablado, y yo voy a tener que rendir cuenta. Al punto que cuando usted comienza a observar esa frase, temor de Jehová, a través de las Escrituras, usted encuentra un común denominador muy interesante. No tiene que abrir su Biblia, pero mire, por ejemplo, usted puede apuntar, por ejemplo, Génesis capítulo 20, versículo 11, aparece la frase temor de Jehová, y mire qué interesante este patrón. Moisés dice que respondió al pueblo, no temáis, dice, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis, para que no pequéis. ¿Usted se da cuenta cómo está utilizada la frase, el temor de Jehová? Dice la Escritura, el versículo dice, ciertamente no hay temor de Dios, dice, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, el pasaje de la Escritura nos enseña que el temor de Jehová, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que hace? No pecamos, porque si hay temor de Dios, ¿qué es lo que hacemos con el pecado? No lo abrazamos, aborrecemos el pecado, porque tenemos conciencia de Dios. Mire, por ejemplo, esta frase, dice, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Dice, me matarán a causa de mi mujer. Usted se da cuenta, no hay temor de Dios, entonces ¿qué es lo que ocurre? Hay matanza. Hay matanza. O sea, si usted no quiere ver matanza, que haya temor de Dios en la tierra. Hay temor de Dios, no hay matanza. Hay temor de Dios, no hay pecado. Mire, por ejemplo, Levíticos 19:14. Dice, no maldecirás al sordo. Delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay temor de Dios en relación al sordo, en relación al ciego? Dice, no maldecirás al sordo. ¿Por qué? Porque se merece. No, tal vez no se merece. ¿Qué voy a hacer con el ciego? Dice, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, hay temor de mi prójimo, hay temor de mi esposa, hay temor de mis hijos. Dios me va a pedir cuenta. Hermanos, esta es ética bíblica. Esta es ética bíblica. Esto comienza a desarrollar una praxis bíblica inevitable. Nuestra devoción delante de Dios va a tener un
impacto en la manera en cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo. Dice, por ejemplo, Levíticos 25, 36, no tomarás, dice, de él, de tu prójimo, usura ni ganancia, sino que tendrás temor de Dios y tu hermano vivirá contigo. ¿Usted se da cuenta que el temor de Jehová va a tener un impacto con mi prójimo? ¿Cómo va a vivir mi prójimo conmigo, en relación conmigo? Va a vivir tranquilo, va a vivir sin usura. Yo no me voy a aprovechar de mi prójimo. Yo tengo un vecino de Sudamérica, de South Africa. Viene del continente africano. Esta mañana estaba comunicándome con él. Es un tremendo, lindo, pero lindo hermano. Y una de las cosas que él me dice, yo nunca he vivido a la par de un pastor, primera vez. Y dice, si yo me tengo que mover, que está planeando moverse, yo le voy a orar al Señor que el de la par sea un pastor y el del otro lado también sea un pastor. Porque qué lindo es vivir a la par de un pastor. Saber que el vecino no tiene que preocuparse. No tiene que preocuparse absolutamente. Vive tranquilamente. ¿Por qué? ¿Porque es pastor? No, porque el temor de Jehová está en su vida. El temor de Dios. El punto de partida no es el título, no es la educación. El punto de partida es que hay temor de Dios. Dice, por ejemplo, el libro de Levíticos, el capítulo 25, 43, dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de Jehová. Entonces vamos a ejercer autoridad. Y usted se da cuenta, el hombre ejerce autoridad no solamente sobre su esposa, pero sus hijos. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos a ejercer autoridad sobre nuestros hijos, nuestra esposa, que es nuestra responsabilidad? ¿Cómo la vamos a hacer? Con la premisa básica, temor de Jehová, saber de que Dios me va a pedir cuenta de la manera en cómo yo trato con mis hijos y mi esposa. Yo tengo 3 hijos. Los 3 están todavía en casa. Bueno, el más pequeñito se fue a la universidad, hizo muy bien en la universidad y la universidad le dio apertura para una carrera y comenzó ya este fin de semana, se está moviendo a su nuevo trabajo. Mis otras hijas están todavía en casa, una de ellas se está transicionando también, ya tiene 2 años en su carrera, le han ofrecido un trabajo, al parecer se va fuera de la casa también. Y entonces cada uno ya está haciendo su vida, ninguno se ha casado, ellos quieren regresar, quieren vivir todavía en casa, no solamente porque no tienen que pagar biles, no tienen que pagar, usted sabe, viven de gratis, ¿verdad? En casa, pero ya es la naturaleza de toda la realidad. Pero una de las cosas que mi esposa y yo tenemos es un commitment, es una entrega, esta es una entrega delante de Dios. Vamos a amar a nuestros hijos, vamos a amar a nuestros hijos. Y desde que nuestros hijos estaban pequeños, la vara, por ejemplo, no ha faltado. La vara de disciplina. Dice la Escritura, el que ama a su hijo, disciplina. Y es cierto que para mi hijo eso no es una expresión de amor. Pero usted le pregunta hoy a mis hijos, a todos mis hijos yo tuve que disciplinar, a todos, a unos más que otros. A todos. Ninguno de ellos le faltó la vara, a ninguno de ellos. Y yo me doy cuenta de la dirección que ellos están llevando. Eso es una expresión de amor. Dios, al que ama, disciplina como el Padre al Hijo. De lo contrario, dice el libro de Hebreos, somos bastardos y no hijos. Porque una expresión básica es eso, disciplina. Y la pregunta aquí es cómo vamos a ejercer nuestra autoridad. No vamos a ejercer la autoridad en un vacío. Nuestro punto de partida es el temor a Jehová. Yo voy a tener que rendirle cuenta a mi Dios. Y si nosotros leemos la Escritura dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Por qué? Porque vamos a tener que rendir cuentas a nuestro Dios. Los beneficios son increíbles. Dice Proverbios 10:27, el temor de Jehová es abundante vida. Dice la Escritura en el capítulo 14:26, el temor de Jehová, dice, es la firme confianza. Esperanza tendrás en tus hijos. El temor de Jehová.
Dice, por ejemplo, el capítulo 14, versículo 27, del temor de Jehová es manantial de vida. Dice el capítulo 22, versículo 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Yo digo, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo deseo esa bendición que viene de nuestro Dios. Dice el libro de Eclesiastés que el fin de todo discurso oído es esto: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Porque Dios, dice, traerá a cuenta toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque la realidad, hermanos, que esto no es solamente las cosas que impresionan al mundo afuera, son las cosas que vienen de adentro hacia afuera. Y Dios ve no solamente las cosas de afuera, pero las cosas de adentro. La Escritura dice que perfeccionamos, dice, la santidad en el temor de Jehová. O sea que aquí la pregunta es, hermanos, ¿estamos creciendo en el temor a Jehová? ¿Y qué es el temor de Jehová? Para muchos equivocadamente es horror de Dios, al punto de temerle a Dios y ahuyentarse de Dios. Sin embargo, el entendimiento bíblico nos enseña que no es una perspectiva paralizadora, petrificante, absolutamente. Es habilitadora, nos habilita. Dios es el principio de todo, ahí comienza todo, y Él es el final de todo. Todo termina con Él. Él ha hablado, en lo que Él ha hablado, ahí está nuestra vida, ahí está nuestra sabiduría, ahí está nuestra bendición. Y entonces encontramos nosotros ese continuo, esa triada que tiene que ver con el conocimiento de Dios, la obediencia a Dios y la adoración a nuestro Dios. Usted se recuerda de Enoc. Enoc dice que se relacionó con Dios y utiliza una frase muy interesante. Dice que caminó con Dios. Y es muy interesante, por ejemplo, observar la vida de Enoc. Dice que vivió 75 años y engendró, dice, a Matusalén. Y dice que caminó Enoc con Dios, caminó. Si usted se da cuenta, un rasgo del que teme a Jehová es que camina. La progresión del salmo no es un invento del salmista, sino que está básicamente considerando el concepto del que el que teme no se separa. ¿Cómo camina? Camina y camina con Dios. Dice la Escritura que caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque dice que se lo llevó Dios. Ahora, usted se pregunta, por ejemplo, ¿qué hizo Enoc en sus 365 años de vida que Dios le dio? ¿Qué hizo? Bueno, el libro de Judas nos enseña en el versículo 14 y 15. Dice, de estos también profetizó, dice Enoc, de los incrédulos profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos, dejar convictos a los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras, dice, de los pecadores impíos que hablan contra él. ¿Qué hizo Enoc? ¿Sabe lo que hizo Enoc? Lo que Enoc hizo en su tiempo, 365 años que Dios le dio. ¿Sabe lo que él hizo? Y es lo único que sabemos de Enoc. Lo único que sabemos de Enoc, ¿cuál fue su ministerio? El ministerio, él no solamente caminó con Dios, pero sabe que su ministerio tuvo que ver con el ministerio de la proclamación en medio de gente secular que no estaba interesada en escuchar la palabra de Dios. Pero él fue fiel y él regresó. Génesis capítulo 4 nos habla de esa realidad. Su ministerio fue fiel a la palabra de Dios en medio de una generación que no le interesaba escuchar la voluntad de Dios. Enoc entra en el capítulo de la fe, no por lo malo que hizo, no por las cosas buenas que hizo. Él entra con esta frase: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado
a Dios. Usted enséñeme a un hombre que teme a Jehová, anda en sus caminos, y sus caminos son un reflejo. Él quiere agradar a Dios. Señor, yo quiero agradarte a ti. Mi gloria es agradarte a ti siempre. Todo lo que hagáis, sea de obra, sea de palabra, hacedlo todo, dice la Escritura, para la gloria de Dios. O sea que el hombre y la mujer que teme a Jehová es el que camina conforme a sus caminos, sus estatutos, y busca la manera de cómo agradarle a Dios. Cada mañana yo me levanto, mi esposa y yo venimos delante del Señor y venimos delante de Él y le decimos: Señor, el día de hoy, no mañana, no pasado mañana, no de aquí a un mes, el día de hoy queremos vivir para agradarte a ti, para la gloria y la honra tuya. Este debería de ser el testimonio de todo creyente, el testimonio de Enoc, el testimonio de un hombre que se levanta cada mañana teniendo conciencia de Dios y viene delante de Él y le dice: Señor, aquí estoy delante de ti. El temor de Jehová, hermanos, no es una petrificación, no es quedarnos congelados, sino que es una habilitación de parte de Dios. El temor de Jehová tiene que ver con esa ética bíblica, esa praxis. El temor de Jehová insiste en que toda la vida tiene coherencia moral, tiene unidad, tiene propósito solamente cuando comenzamos con la premisa Dios es. Dios ha hablado. El temor de Jehová no es solamente hacer, no es praxis solamente, es conocer a Dios en una manera personal, conocer su voluntad a través de las Escrituras. Es reconocer que la sabiduría no es solamente un asunto intelectual, epistemológico. Esto tiene que ver con la sabiduría relacional. Nos relacionamos antes de relacionarnos con nuestra esposa, con nuestros hijos, nos relacionamos primeramente con Dios. Hay un escritor muy interesante que dice, él explica que los antiguos en las Escrituras concebían el temor de Jehová. Para ellos, dice él, que era una señal de reconocer que el universo tiene un Señor y que la respuesta apropiada ante ese Señor es inclinarse delante de Él y reverenciar su precioso nombre. Usted se da cuenta que los profetas hablaban de esa realidad. Isaías, por ejemplo, capítulo 11 dice: saldrá, dice, una vara, dice, del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. Dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahora, ¿de quién está hablando el profeta? Esta es una profecía mesiánica. Está hablando del Mesías. Y dice la Escritura, reposará el espíritu, mayúscula, el espíritu de Jehová. Y luego después hay un punto y coma en la Reina Valera apropiadamente y dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Usted se da cuenta que en el Mesías está el espíritu de Jehová. Y el espíritu de Jehová es caracterizado por sabiduría e inteligencia, consejo, poder. Dice el entendimiento. Y número 4, el temor de Jehová. Dice, le hará entender diligente en el temor de Jehová. Versículo 3. O sea, le hará, dice, entender. Esa frase, le hará entender, es muy interesante, porque la palabra entender diligente viene del verbo roja, que en otros versículos se traduce como complacencia. Por ejemplo, se deleitará, dice, en el temor de Jehová. He will delight in the fear of the Lord. Esa es la expresión. La expresión es que se deleitará en el temor del Señor. O sea que ese rasgo del temor de Jehová es un deleite para el que está en Cristo. El que está en el Mesías, el que está en el Espíritu, el que vive en el Espíritu, es un deleite el temor de Jehová. Porque el temor de Jehová, ¿qué es lo que invoca? ¿Qué es lo que produce en el hombre de Dios? Conciencia de Dios. Agradarle a Él. El verbo rojá conlleva la idea
de oler, de tocar, de entender rápidamente. Metafóricamente habla del deleite. Tiene que ver con la idea del espíritu o el corazón sensitivo que respira y respira en el corazón un avivamiento, una pasión por Dios. Habla de oler físicamente un calmante, un tranquilizante, un dulce aroma, pero en nuestro contexto del Salmo 128 tiene que ver con oler el temor de Jehová y sugiere la idea que ante el Señor nosotros olemos un olor no repugnante de la presencia de Dios que nos aleja de Él, sino un aroma espiritual que nos atrae a Él. Su espíritu nos atrae a Él. El temor de Jehová no es repugnante, repulsante, no lleva a Él. Si algo necesitamos, en otras palabras, hermanos, no son valores. Nuestros hijos, nuestra esposa no necesita solamente nuestros valores, necesita al Señor, el temor de Dios. Ese temor de Dios apetecible. Dice, por ejemplo, John Murray, él habla del temor de Dios y él dice que es el alma de la piedad. Y esto básicamente es el temor de Jehová, es el principio animante, vigorizante en una vida piadosa. Murray describe lo siguiente, él dice, el temor de Jehová es la piedad que controla, que nos lleva a la adoración, al amor a Dios, a la adoración. Es un nivel de alto rendimiento a la devoción a Dios. Es el reflejo en nuestra conciencia de la trascendente majestad y santidad de nuestro Dios. Entonces, temor de Dios es ese respeto reverencial, es esa admiración, la dignidad por Dios, el asombro, la maravilla de que estamos delante del infinito Dios soberano que está en control del cielo y de la tierra. El temor de Dios no es solamente una emoción, es un afecto, es una actitud que cambia nuestras vidas delante de la presencia de nuestro Dios. Es ese principio habilitador que profundamente afecta nuestras vidas y deseamos nosotros vivir a la manera de Dios, una manera santa. La Biblia, por ejemplo, usa por lo menos 100 veces la expresión el temor de Jehová. Y usted recuerda, Job fue uno de los ejemplos. Pasa la historia como un hombre que dice que temió a Dios. Capítulo 1, versículo 8. Era también un hombre increíblemente influyente. Nosotros sabemos lo que Dios le permitió que Satanás hiciera con su vida, con la vida de Job. Y él perdió básicamente todo. Él lo perdió todo. Perdió a su esposa, perdió a sus hijos, lo perdió todo. Y la Biblia dice que ante todo, Job respondió delante de Dios y respondió en adoración. Y la Escritura dice que Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, se postró delante de Dios, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese es temor a Jehová. Temor a Jehová es adoración, es atribuirle a Él la gloria debida a su nombre. Eso es ser un creyente. Usted recuerda Jonás en el capítulo 1, versículo 9, él se identifica de la siguiente manera. Él dice, cuando leemos sobre Jonás, es así como él se introduce. Él respondió a la población y dijo: yo soy hebreo y temo a Jehová.
En otras palabras, en otras versiones, no se traduce la expresión yo soy hebreo y temo a Jehová, sino yo soy hebreo y yo adoro a Jehová, porque la palabra temor y adoración están íntimamente relacionados. El que teme a Dios, adora a Dios. Es más, yo creo que esto debería de ser una realidad de todo creyente que está en Cristo, que el Espíritu de Dios mora en él. Yo soy creyente y yo temo a Jehová. Yo soy creyente y yo adoro a Jehová. Por naturaleza, adoramos a Dios porque hay un temor intrínseco en nuestros corazones. Ese temor nos lleva a una adoración genuina. Y la adoración, hermano, no es estilo, adoración no es lo externo. Adoración nace de un corazón donde nosotros podemos sentir la presencia de nuestro Dios, donde nosotros podemos a través de las Escrituras saber quién es nuestro Dios. El hermano John MacArthur, en un libro que habla acerca de la adoración, él dice lo siguiente: la música, la liturgia, dice, pueden asistir a un corazón adorador, pero la música y la liturgia no pueden hacer un corazón adorador. La música y la liturgia no pueden hacer un corazón adorador. Dice, el peligro es que la música y la liturgia pueden dar a un corazón no adorador un sentido falso de adoración, pero no es adoración. Así que el punto crucial en la adoración en la iglesia no es la forma de adoración, sino el estado del corazón de los santos. Tememos a nuestro Dios. ¿Hay realmente temor de Dios en la iglesia de Dios? Así que el punto no es forma, es el estado de nuestro corazón. Si nuestra adoración corporal no es la expresión de nuestra vida individual de adoración, entonces no es aceptable. Si tú crees que puedes vivir como te dé la gana y ir a la iglesia el domingo por la mañana y encender un switch de la adoración con los santos, dice MacArthur, estás equivocado. Sinclair Ferguson, él define el temor de Jehová de la siguiente manera. Él dice, es esa indefinible combinación de reverencia, temor, placer, gozo. Hay asombro que llena nuestros corazones y se vierte. Estamos buscando el día del Señor para poder volcarnos delante de Él en adoración. Hermanos, esto es increíblemente importante para Kuntemi, que es una institución misionera que cree, por ejemplo, en las Escrituras, cree en la propagación, en la educación de las Escrituras, cree en misiones, cree en la academia, cree en el liderazgo. Mire lo que dice, por ejemplo, el hermano John Piper. Él dice, muy interesante, él ha escrito un libro que tiene que ver acerca de la prioridad última de todo ser humano. Él dice, por ejemplo, la obra misionera no es la meta final de la iglesia. Escuche, no es que no nos importe las misiones. Aquí es un asunto de poner en perspectiva las misiones. Él dice, la obra misionera no es la meta final de la iglesia. Lo que es la adoración. La adoración. No las misiones. Las misiones existen porque la adoración existe. La adoración es absoluta. No así las misiones. Porque Dios es la medida final de todas las cosas, no es el hombre. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas delante del trono de Dios, dice él, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración, dice Piper, la adoración permanece y permanece
para siempre. Por tanto, la adoración es el combustible, la meta de las misiones. La adoración es el combustible, porque vemos a nuestro alrededor pueblos que no adoran a Dios. ¿Qué es lo que adoran? Adoran imágenes. ¿Qué es lo que adoran? Se adoran a sí mismos. ¿Qué es lo que adoran? No al Dios de la creación, no al Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué es misiones? Vemos a nuestro alrededor, no se adora a nuestro Dios. Y entonces somos habilitados. La adoración es el combustible. Salimos de cualquier parte del mundo para hacer misiones porque hay una prioridad mayor. No es la misión, sino la adoración a nuestro Dios. La meta final de las misiones, dice Piper, es sencillamente porque por medio de las misiones nosotros simplemente ayudamos a llevar a las naciones al incandescente deleite de la gloria de Dios. El objetivo de las misiones es el gozo de los pueblos en la grandeza de Dios. Dios reina, regocíjase la tierra, alegrémonos, dice, las costas, dice, alabemos a Dios, los pueblos, dice, todos los pueblos le alaben, alégrense, gócense las naciones, que le alaben a Dios, que todos los pueblos alaben a Dios, que se alegren delante de Él con júbilo. Entonces la adoración a Dios es pasión por Dios. Es lo que las naciones necesitan. Y eso es lo que nosotros necesitamos, es estar encendidos, consumidos por el deseo por Dios. La realidad, hermanos, es que no podemos llevar esa pasión por Dios en la adoración si nosotros mismos no la tenemos. Ir a las misiones sin pasión por Dios es quedar básicamente en vano. Es querer encender un fuego sin una llama. En otro aspecto, Piper dice lo siguiente: nosotros creemos, por ejemplo, en la predicación. Nosotros creemos en la predicación. Por ejemplo, nuestro seminario se destaca por la predicación expositiva y deseamos predicación. Pero él dice lo siguiente, apropiadamente, él dice, no puedes, dice, por ejemplo, recomendar lo que no aprecias. El misionero nunca exclamará que se gocen las naciones cuando no puede decir en su corazón: yo me regocijaré en Jehová, me alegraré, me regocijaré en ti, cantaré en tu nombre altísimo. O sea que las misiones comienzan y terminan con adoración a Dios. No solamente provocan adoración, pero ¿dónde terminan? En adoración. La superficialidad, por ejemplo, de nuestra adoración será básicamente un estorbo. Básicamente eso no nos va a dar, no va a provocar esa chispa por el Evangelio. Y muchas veces terminamos como Marta, afanada con la religión del servicio. Y nos olvidamos que hay una cosa necesaria: reconocer que Dios está entre nosotros y Él necesita ser adorado. Si usted se da cuenta, en la predicación, esto es tan real como en la adoración, como en las misiones, tan real. Por ejemplo, Piper, citando a James Stewart, él dice que el propósito de la predicación, y esta es una visión de la predicación, él dice: el propósito de toda predicación genuina es estimular la conciencia de la audiencia con la santidad de Dios, es alimentar la mente con la verdad de Dios, es abrir el corazón al amor a Dios, es consagrar nuestra voluntad a los propósitos de Dios. Esa es la predicación. Así que, en una manera, la predicación expositiva es traer a las gentes a una relación apropiada para crear en ellos un sentido de profundidad de Dios.
En una forma diferente, dice un autor, el gran diseño de la predicación cristiana es restaurar el trono y el dominio de Dios en el alma de la gente. O poniéndolo en una manera diferente, la meta de la predicación es la gloria de Dios reflejada en la sumisión a la voluntad de Dios en el corazón humano. Entonces, predicación expositiva es predicación exaltativa. Exaltamos a nuestro Dios. Hay temor de Dios. Hay pasión por Dios. Y cuando un hombre ama a Dios sobre encima de todo, el Salmo 128 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de su casa. Tus hijos serán como olivos. Usted se da cuenta, las imágenes. Compara a la mujer como la vid. Compara a los hijos como olivos. Los hijos de tus hijos, dice, tu pueblo. O sea que allí, hermanos, hay bendición. Allí hay bendición. La bendición que deseamos nosotros en la vida de una esposa estriba precisamente en esa profundidad que tenemos, esa pasión que tenemos para con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser, amando a Dios. Tu mujer será, dice. Ahora, hermano, yo creo que este no es un automático. Tu mujer será. Y hermano, voy a terminar hasta acá porque si no me van a correr. Pero usted se da cuenta que la imagen que utiliza de la mujer será como una viña. Y usted se da cuenta que los diccionarios, por ejemplo, bíblicos, constantemente están explicando que Israel es la tierra de la viña. Aún hasta el día de hoy usted puede apreciar la abundancia de esta planta en todas las montañas, los collados de Israel. Es más, en esta observación usted puede observar que la Biblia básicamente habla acerca de ese fruto de la vid vinculado con la obediencia. La obediencia. Hay vid, hay fruto cuando hay bendición de Dios. Usted lee la vid, el fruto de la vid, no como algo independiente de Dios, sino en relación a Dios, porque el hombre no solamente está pensando en la vid, pero está pensando delante de Dios y está diciendo, Señor, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos. Y la vid es un símbolo en Israel de fertilidad, de productividad, como consecuencia de la bendición de Dios, al punto que de todas las plantas cultivadas, usted se da cuenta que los expertos nos dicen que la vid es la que requiere más cuidado. La vid es la que requiere más cuidado. Y usted tiene que aprender a ver a su esposa como la vid, que requiere mucho cuidado. Por ejemplo, en el libro de Isaías se nos habla de la vid. Y se nos habla de la vid y dice que la descripción habla alrededor de una pregunta. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho? Dice el profeta. 10 categorías. Él ha cercado, despedrado, ha plantado vides escogidas, ha labrado una torre, un lagar, ha separado el buen fruto, ha vallado, la ha podado, la ha cavado, ha regado con agua. Hermanos, esto es trabajo. Bienaventurado el varón que teme a Jehová, que anda. Dice la Escritura, cuando comiere el fruto de sus manos, el trabajo de sus manos. Hermanos, esta es una invitación no solamente a confiar en nuestro Dios, pero esta es una invitación a conectarnos con nuestra vid y conectarnos con nuestros olivos.
y hacerlo apropiadamente. Usted se da cuenta que al olivo, para que haya fruto, si usted entiende esa metáfora, usted tiene que golpear el olivo, usted no golpea la vid. Al olivo usted lo golpea y entonces hay fruto. Hay un verbo, aporrear. Aporrear es golpear el olivo. Y entre más usted golpea el olivo, más fruto da. Pero usted no hace eso con la vid. Usted hace eso con el olivo. El temor de Jehová nos habilita a conectarnos apropiadamente. Y usted tiene que atender a su esposa antes de atender a sus hijos. Usted tiene que invertir, usted tiene que, como dice, tiene que regar con agua, tiene que podar, tiene que cavar, tiene que despedregar el terreno, tiene que plantar vides, tiene que poner, hermanos, este es trabajo. Pero usted se da cuenta, hermanos, que cuando el temor de Jehová está ahí, usted se da cuenta que usted ama el ministerio. Y todos los que estamos acá estamos de alguna manera involucrados en el ministerio. Yo estoy en el ministerio y, hermanos, el ministerio yo he descubierto que puede llegar a ser la fórmula para descuidar a mi vida, descuidar a mis olivos, descuidar a mi hogar. El ministerio puede ser una fórmula para terminar con un hogar y un hogar despedazado. El libro de los Salmos nos enseña: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice la Escritura que los hijos son como flechas en manos del guerrero, son como lanzas en manos del guerrero. Si usted está equivocado, ¿en dónde van a ir las flechas? Van a ir equivocadas. Pero si su concentración, si su mira es el Dios que le ha salvado, eso va a traer en usted una necesidad por relacionarse no solamente con Dios, pero relacionarse apropiadamente con su esposa y relacionarse con sus hijos. Usted no abandona a sus hijos, usted no abandona a la esposa, usted no le dice a la esposa, a los hijos, el ministerio está primario. En mi prioridad, en mi tabla de prioridades, el ministerio está en primer lugar. No está en primer lugar, en lo absoluto. Si el ministerio está en primer lugar, yo no sé qué Biblia usted está leyendo. Pero si usted está leyendo la Biblia que Dios nos ha dado, su prioridad comienza delante de Dios. Un hombre que teme a Jehová. Un hombre que tiene conciencia de Dios. Esa conciencia es reverencial. Él ha hablado, Él me va a pedir cuenta. Yo debo de vivir con mi vid, labrando mi vid, poniendo atención a mi vid. No ignorando a mis olivos. Yo no puedo ignorar a mis olivos. La grandeza de ellos se estriba en la relación que yo tengo con ellos. Y usted tiene que estar allí presente. Este concepto, por ejemplo, esta idea de tiempo de calidad. ¿Cuándo es el tiempo de calidad? Usted no sabe cuándo va a ser el tiempo de calidad. Usted solamente va a saber qué es tiempo de calidad cuando usted aprovechó un momento especial. Y en ese momento especial, ahí hay algo que Dios va a hacer. Este jueves que salí yo de California, una de mis hijas me llevó a la Flyway, me llevó en su carro, veníamos hablando y era ese momento, un momento especial. En ese momento lloramos, en ese momento fue algo, es como le llaman, un Kodak moment, ¿no es cierto? Un momento de picture, perfecta. Usted necesita estar ahí. Usted no puede estar ausente. Usted no puede abandonar a su hijo como Patrick, abandonado, y dejarlo con trauma. No. Usted tiene que vivir su ética bíblica, y su ética bíblica comienza delante de Dios. Ahí hay bendición. Oremos al Señor, hermanos. Amantísimo Padre, gracias, Señor, te doy. Yo te agradezco, Señor, porque
Tú nos enseñas, Señor, reverencia por ti, amor por ti, adoración por ti. Qué terrible, Señor, es ver una viña de buena calidad, pero una viña descuidada. Un marido falto de entendimiento, perezoso, que no invierte en su viña. Señor, yo quiero suplicar en el nombre de Jesús que podamos vivir a la manera, Señor, tuya, en el temor de Jehová. Que podamos, Señor, constantemente, Señor, comenzar con el principio básico, fundamental, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Allí hay bendición, allí hay vida eterna. Y yo quiero suplicar, Señor, por cada hombre, cada varón. Yo quiero, Señor, rogar en el nombre de Jesús que si hay algún varón acá en mi audiencia que solamente está metido en un activismo religioso, hace sin pensar en la dimensión que estamos tratando el día de hoy. Yo te suplico, Padre, que tú traigas arrepentimiento a su corazón y que tú puedas traer conciencia de ti y que podamos entender, Señor, que esto no es solamente un activismo, esto es un deleite delante de ti, deleitarnos delante de tu presencia. Señor, yo quiero rogar en el nombre de Jesús por esta preciosa institución que está haciendo, Señor, impacto en este rincón del mundo, a través de la academia, a través de misiones, a través de liderazgo. Señor, yo te agradezco, Señor, por cada uno de los líderes, Señor, que están atrás de todas estas iniciativas. Señor, yo suplico, Padre bendito, que nos hagas conscientes que la adoración a ti, la devoción a ti, la pasión por ti, no es opcional. Esto es lo que nosotros somos. Yo soy cristiano y temo a Jehová. Yo soy cristiano y adoro a Jehová. Eso es lo que nos define. Eso es lo que somos. Señor, yo ruego que tú puedas, Señor, confirmar a tu grey y que tú puedas traer, Señor, esa bendición a cada hogar. Bendice ricamente, abunda. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.